Hola. Bueno, empezamos. ¿Querés empezar, Trini? Bueno, sí, estamos, sí. Sí, sí, ya. Bueno, primero decir que estoy muy contenta de participar de este modo del conversadero, si bien ya vengo participando y me gusta esta dinámica. Bueno, hoy voy a puntuar yo la clase 26 del seminario 6 que venimos trabajando, la función del splitting en la perversión, y lo tomo desde PY2 por si algunos lo siguen. Y me parece que esta clase se divide de alguna manera en tres partes, o por lo menos yo la puedo leer así, aunque no sé si la voy a puntuar de un modo lineal, sino más bien lógico, por lo menos de la lógica que a mí se me arma. Pero tres partes en función que primero ubica algo del deseo en la neurosis, tal como lo viene trabajando en las clases anteriores. Después ubica sobremanera el fantasma perverso en la neurosis, y después va a ir de lleno a la perversión. Cuestión que le comento que yo el último punto, el punto 3, que ubica la perversión en cuanto tal, no lo trabajé para esta reunión. Me parece que necesita un tratado particular y que si ustedes están de acuerdo lo haremos en otro encuentro, no sé. Igual en el punto 2 ya algo va apuntando en esa dirección. Bueno, para empezar, me interesa así tomar la introducción que hace Lacan antes del punto 1 de la clase, porque va a puntuar algunas cosas que me parecen interesantes. Primero empieza cuestionando la teoría del instinto, en tanto teoría evolutiva, que se centra en el objeto, donde habría dominio del objeto, y va a decir que en el psicoanálisis, con lo que nos encontramos es que el acceso al objeto es en sí problemático. Y me parece interesante cómo lo plantea. Esta vez me parece que va a apuntar al objeto, sobre todo en el fantasma, y el acceso, la posición del sujeto deseante ahí en el fantasma, ¿no? Dice que en el deseo algo es exigible, en el punto en el cual el sujeto se halla en relación al objeto. En ese punto el deseo se vehiculiza, ¿sí? Otra parte que dice en ese apartado es que el sujeto mismo está marcado por la palabra. Acá ya no lo nombra como efecto del significante, sino marcado por la palabra, por el discurso del otro. En tanto sujeto dividido, ¿no? Y habla del fantasma como una notación, que por lo menos yo la leo y la pongo en cuestión, una notación en tanto el fantasma como reconstrucción o construcción en el análisis, ¿no? A diferencia de lo que planteaba ya en la clase anterior, donde dice que el neurótico reemplaza el fantasma. Hay un ruido. Cerremos los micrófonos, sí. Que el neurótico reemplaza la notación de sujeto barrado, los anja,
por el phi mayúscula relacionado al IA minúscula, ¿no? Una vez por semana, una vez al mes, no. Perdón, ¿alguien tiene abierto el micrófono? Que sí, mire, yo no voy a ir, no tengo miedo. ¿Viste? Entonces ya me empezó a ver todo muy mal. ¿Sigo? Hilda y Laura también tienen abierto. No, nunca más vuelvo a hacer eso. Tamara, ¿por qué no cerrar los micrófonos de todos y que Trini se vuelva a Cerrá todos los desmutear? micrófonos, cerrá todos. Ahora podés abrir el tuyo, Trini. ¿Ahí está? Sí. Bueno, acá el fantasma, en el fantasma, va a ubicar el sujeto en el fantasma, en este punto. O sea, va a igualar el sujeto del inconsciente al sujeto del fantasma, en tanto esa S tachada en el fantasma, ¿sí? Me parece que esta es una diferenciación en relación a clases anteriores donde el sujeto estaba ubicado en relación al falo. Acá lo ubica en relación al S tachado en el fantasma. Y voy a leer la cita porque me parece que es importante y voy a poner los lentes. Dice, conviene subrayar que esa notación, el fantasma, tiene mayor alcance. No designa una relación del sujeto con el objeto, sino el fantasma, en la medida en que éste sostiene al sujeto como deseante, es decir, en un punto más allá de su discurso. Esa notación significa que el sujeto está presente en el fantasma como sujeto del discurso del inconsciente. Está presente en el fantasma en la medida en que allí es representado por la función de corte, es decir, por la función esencial que le es propia en un discurso que no es cualquiera, sino un discurso que se le escapa, el discurso del inconsciente. Es en este punto donde el S, en esta notación, va a aparecer al mismo punto que desaparece en el discurso, ¿no? Pero va a tener un lugar. Dice que justamente estas dimensiones que ubica ahí son omitidas en los fantasmas perversos. Y este punto me parece esencial porque después lo va a ubicar en relación a que el fantasma, en el fantasma, el sujeto toma de alguna manera el lugar de objeto, ¿sí? Pero bueno, eso lo despliega después. Bueno, acá ubica que el fantasma no es la perversión y dice que somos neuróticos en tanto tenemos fantasmas perversos. Y para aludir un poco al deseo en el fantasma y al fantasma perverso en la neurosis, toma a Lolita, de Natakov. Se va a basar sobre todo en los personajes, más que en el escritor de la obra. Va a decir que en Lolita está el resorte del deseo y va a ubicar la función simbólica del IDA que antes marcábamos en esta anotación, en esta fórmula del fantasma en la neurosis. El yo ideal
ubicado para uno de los personajes del libro, que es el padrastro de Lolita, que es el que la seduce o la trata de abordar de alguna manera, y me interesaba leer la primer parte del libro de Lolita, porque me parece que ahí ubica, por un lado, este deseo del padrastro en relación a Lolita, deseo que se haya incluido en el fantasma perverso que él tiene en relación a ella. Y dice: Lolita, luz de mi vida, fuego de mis entrañas, pecado mío, alma mía, Lolita, separado. La punta de la lengua emprende un viaje de 3 pasos desde el borde del paladar para apoyarse en el tercero, en el borde de los dientes. Lolita. Era sencillamente por la mañana, 1,40 m y 8 de estatura, con pies descalzos. Era Lola con pantalones, era Dolly en la escuela, era Dolores cuando firmaba, pero en mis brazos era siempre Lolita. Más adelante, y sin desarrollarlo, Lacan va a decir que el deseo que en el fantasma se articula el deseo y la letra. Por eso me interesaba este fonema que utiliza en relación a Lolita, y como Lolita para él es ¿no? Después va a ubicar el deseo en voy a ir contando un poco el libro, en este viaje que hacen Lolita y su padrastro, después de que muere la madre de Lolita, una vez que este hombre, para cotejar a Lolita, se había casado con la madre. Y en este viaje alude al deseo mismo, porque es un viaje sin ningún punto fijo, sino que es una forma de que el padrastro de Lolita tiene la oportunidad de tener relaciones con Lolita sin ser acusado por los otros en función de estar con una niña de 13 años, ¿no? Dice que, por un lado, acá dice que el deseo perverso se desnuda, pero que no podemos decir que es tan diferente a lo que sucede en la neurosis. Dice que ese deseo es el que aparece en el héroe, en el padrastro, pero ubica, sí, como perverso, al alter ego de este padrastro, que sería el hombre por el cual deja Lolita este padrastro, el cual después muere a causa de que el padrastro lo mata. Y dice que es perverso en tanto accede al objeto. Esto de que en la perversión se accede al objeto es cuestionado, porque sabemos que por estructura no hay posibilidad de acceder de todo el objeto, ni siquiera en la perversión, sí de un modo particular diferente al de la neurosis, ¿no? Podemos decir que en la neurosis el fantasma obtura la castración del otro poniendo en juego su propia división, mientras que en la perversión, voy anticipando, dice que el perverso se identifica a esa división, a esa ansia, ¿no? Pero bueno, esto lo va a desarrollar después. Y como antes habían estado hablando, él pone como
prototipo del deseo, de alguna manera, en el neurótico, al fantasma masoquista. Y en función del masoquismo, toma un poco lo que dice Freud, que el sujeto está en posesión pasiva, donde el sujeto es gozado por el otro, o sea, ante ¿qué me quiere el otro? El sujeto queda ubicado de algún modo como objeto del otro, como marcado por el destino del otro, ¿no? Y va a decir que ahí el sujeto de alguna manera desaparece. Bueno, esto desaparece está en función del corte, ¿no? El sujeto siempre aparece ahí donde aparece, donde desaparece, ¿no? Pero les voy a leer la cita porque me parece que tal vez es más claro de lo que yo puedo en este momento transmitir. Dice al final de la página 506, para seguir en la 507, una dimensión esencial del goce masoquista en el tipo particular de pasividad experimentada por el sujeto cuando goza en representarse su suerte como algo que se juega encima de su cabeza entre algunas personas que están a su alrededor y que literalmente, sin prestarle la menor atención, discuten acerca de qué destino reservarle. ¿Acaso en verdad no es esta una de las dimensiones más eminentemente destacadas, perceptibles del goce masoquista? Además, el sujeto mismo insiste en que ese es uno de los rasgos constituyentes de la relación masoquista. En suma, el sujeto se constituye en calidad de sujeto en el discurso y nada nos permite captarlo mejor que este fantasma donde ese discurso se despliega, se explicita, se revela. Aquí se lleva al extremo la posibilidad de que ese discurso tenga en nada a ese sujeto. En este punto, en nada es la desaparición del sujeto frente al goce del otro, ¿no? O al deseo del otro, a esto que lo ubica como objeto y que se juega en este goce masoquista. De aquí, bueno, va a hablar del síntoma, en tanto esto que, bueno, queda como resto del fantasma y obturando la castración, esto que en el corrimiento del fantasma aparece como síntoma en la neurosis. Dice que este síntoma es el soporte de este corte en su simbolización, y a partir de acá va a hablar de este corte en relación a la maquinaria fundamental, que yo lo ubico como, de alguna manera, como esta acumulación del goce en el otro, y va a introducir la esquizofrenia en relación a esta máquina fundamental, donde dice que de alguna manera el esquizofrénico queda desatado, suelto de esa maquinaria, ¿no? Pero lo más interesante es que acá ubica el corte constitutivo del discurso en relación a la forclusión. Dice que esta forclusión se identifica con el corte en el punto en que deja al sujeto en lo real, como real, ¿no? O sea que lo deja por fuera, ¿sí? Deja al sujeto por fuera, en lo real. Esta dimensión de lo real del sujeto se imprime en relación al corte, ¿sí? A este corte que Lacan acaba de nombrar como forclusión, ¿sí?
esta intrusión en lo real del sujeto, va a decir. Es ahí donde el sujeto se excluye para volver a aparecer. En este punto me gustaba tomar solamente una parte, que fue la que tomé de la clase del duelo y el deseo, que Claudia había propuesto, donde también habla de la forclusión. Y sabemos que en esta clase, como en otras, da vuelta en relación a Hamlet, al fantasma y al acto, pero me gustaba tomar esta parte. La dimensión intolerable, en sentido estricto, que se presenta a la experiencia humana, no es la experiencia de nuestra propia muerte, que no tiene nada, que nadie tiene, perdón, sino la muerte del otro, cuando es para nosotros un ser esencial. Semejante pérdida constituye un Averwerfung, un agujero, pero en lo real, en virtud de la misma correspondencia que articulo en la Averwerfung. Ese agujero resulta mostrar el lugar donde se proyecta precisamente el significante faltante. Aquí se trata del significante esencial en la estructura del otro, aquel cuya ausencia torna al otro impotente para darnos nuestra respuesta. Solo podemos pagar ese significante con nuestra carne y nuestra sangre. Es esencialmente el falo bajo el velo. Ese significante encuentra aquí su lugar y al mismo tiempo no puede encontrarlo porque ese significante no puede articularse en el nivel del otro. Digo yo, en tanto está forcluido. Por ese hecho, igual que en la psicosis, en su lugar vienen a pulular todas las imágenes que conciernen a los fenómenos del duelo. Por eso el duelo está emparentado con la psicosis. En ese punto donde el sujeto aparece en acto, que no es sin duelo, ¿no? Al mismo tiempo está desaparecido de la escena, ahí cuando aparece, ¿no? Bueno, ahí me fui a otro lado, ¿no? Pero ese corte en lo real del sujeto es su aparición en tanto lo excluye. Después va a hacer un pasaje por la metáfora paterna para de vuelta ubicar algo del deseo en la neurosis. Voy a tomar una cita que me parece importante y que está en la página 508, en el principio del punto 2, y dice: dijimos que para el neurótico el problema pasa por la metáfora paterna, por la ficción real o no, de aquel que goza en paz del objeto, al precio de qué, de algo perverso. O sea, ahí donde el perverso goza del objeto. Después, podemos acá también mencionar la perversión de las versiones del padre, ¿no? Que en las neurosis obtura algo de la falta, pero él va a hablar también de el padre como aquel que goza, y que esconde la metonimia de la castración. Bueno, va a mencionar que la metáfora paterna pone en juego la metonimia del deseo, en tanto el neurótico no lo tiene, se pone en juego la castración, y en ese punto se pregunta qué es el deseo neurótico, ¿no?
Y acá lo va a nombrar de un modo bastante particular, que va a decir que el deseo neurótico nace cuando no hay Dios. No hay Dios en este punto, en tanto no hay garante supremo, en tanto el desfallecimiento del otro, que permite situar y permite suspender de alguna manera el deseo, en tanto el deseo aparece en el horizonte para el neurótico. No solo como imposible y satisfecho, sino aquello, bueno, que no se alcanza. Acá utiliza una metáfora interesante que dice que el neurótico prepara siempre las valijas para realizar un viaje que nunca hace. Ya en este punto va a intentar hacer un contraste entre el deseo del neurótico y el deseo del perverso. Dice que en este punto, tomando lo que había ubicado anterior, como que el perverso alcanza al objeto, va a decir que no, que en el perverso también se trata de esa brecha y de ese corte. De esa imposibilidad, de alguna manera, de encontrarse con el objeto en cuanto tal. Dice que el único problema sería pensar cómo ese corte, cómo esa alianza, cómo esa división es soportada por el perverso. Como antes dije, me parece que en este punto hace una diferencia en tanto el neurótico obtura esa división, esa castración en el otro con su propia división. Pero acaba de decir que el perverso se identifica a esa división, a ese corte. Y en ese punto ubica al fetiche como objeto que obtura ahí la falta. Más adelante creo que lo va a nombrar como ese objeto en el otro, ¿no? Siguiendo un poco también a Klein, ese objeto que está dentro del otro. Y que esconde de alguna manera el significante de la falta. Que intenta ubicarse ahí, en el lugar del falo, ¿no? Como que ahí el fetiche tapona ese lugar. Bueno, en este punto él habla de Gillespie, de la teoría que él arma en relación a su clínica con la perversión, y es ahí cuando toma la noción de splitting de Gillespie, ¿no? Dice que en este punto, este autor, con este término, va a partir del splitting se recubre el fantasma, en tanto el sujeto, como dije, se identifica a esta hendidura. Este splitting, de alguna manera, es la introyección del objeto del otro, hendido en el otro. Acá Gillespie lo va a relacionar también con la división en la personalidad del perverso. Pero bueno, Lacan me parece que ahí no va a basarse en la personalidad particular del perverso, sino en el lugar del objeto y del deseo en la perversión. Para
Para ubicar algo de lo que estoy diciendo, tal vez podría tomar una cita que está en relación a cómo Gillespie ubica el fetiche y algo de la splitting ahí, ¿no? Y dice en la página 511 al principio, para testimoniar esto que está diciendo del splitting y de la identificación de la hendidura, no tengo que más que remitirme al tercer caso referido, lo dice Lacan, por el señor Gillespie en el segundo de sus artículos. Lo bosquejo brevemente para ustedes. Se trata de un fetichista de 30 años, análisis mediante, se revela que su fantasma es expresamente el ser hendido en dos por los dientes de la madre, a quien él acaba de penetrar y que de repente se vuelve una criatura parecida a un gorila peludo. La proa penetrante, si me permiten, de la criatura está representada por el hecho de que en esta arranca a mordidas los pezones de esos senos de mujer, de que el sujeto está provisto y les desgarra de un zapatazo el ano y el recto. Ese lugar del objeto en la perversión, donde no es un rasgo erótico del otro, sino es un objeto que tapona ahí la falta del otro. Bueno, dice que esta identificación al órgano genital, tal como se ve en el caso que manifiesta, está demostrada en relación por un lado, a la teoría kleiniana, y por otro lado, lo que Gillespie extrae del análisis de este caso. Voy a leer otra cita donde ubica la splitting, y dice, esos splitting que son, en la página 512, esos splitting que son los que habitualmente llamaríamos divisores de la personalidad, son en efecto algo perceptible y que se descompone en la transferencia con los perversos. A mí, más allá de lo que queda pendiente para mí en relación a Gide, y que Lacan de alguna manera toma en este término splitting, es que se me arma, por lo menos a mí, y esto lo pongo en discusión y lo transmito como pregunta, una diferencia entre Spaltung y splitting, ¿no? Donde el Spaltung recae de alguna manera en relación al significante, y ahí le devuelve la división al sujeto, y la splitting recae de alguna manera sobre el objeto, ¿sí? Pero esto es para desarrollar, es como si en la splitting algo de la Spaltung quedaría petrificado, ¿no? Bueno, a mí se me arma así, no sé. Hay algo que no sé, yo más o menos estoy terminando, pero hay algo que me quedó pendiente en relación al corte, al sujeto en el corte, ¿no? En este corte, en el discurso, donde el sujeto de alguna manera queda por fuera ahí donde aparece, y es que charlando de alguna manera con Claudio y tomando algo del seminario que también estoy haciendo con Ida Levin, habla del corte en relación al objeto, ¿no? Y de alguna manera también me interesaba plantear
en relación al objeto del fantasma, las diferencias y las articulaciones que hay en el fantasma entre el objeto causa y los objetos pulsionales, ¿no? Cómo de alguna manera están articulados y están diferenciados. Pero en relación a ver si lo encuentro ahora, al corte en relación a los objetos, en su versión del sujeto, ¿y por qué no lo marqué? Me parece que en las páginas 779 estaba. Disculpen. Acá. A ver. Permiso. Agarro los anteojos. Dice, y leo tal cual, que la demanda desaparece también, es cosa que se sobreentiende con la salvedad de que queda el corte, pues este permanece presente en lo que distingue a la pulsión de la función orgánica, que habita saber su artificio gramatical tan manifiesto en las reversiones de su articulación con la fuente, tanto como en el objeto. La delimitación misma de la zona erógena que la pulsión aísla del metabolismo de la función, el acto de devoración interesa a otros órganos aparte de la boca, es el hecho de un corte favorecido por el rasgo anatómico de un margen o de un borde, labios cerrados de los dientes, dice entre comillas, margen del ano, surco peviano, vagina, hendidura, palpebral, incluso cornete de la oreja. Observemos, dice después, que este rasgo del corte prevalece con no menos claridad en el objeto que describe la teoría analítica. Pezón, escíbalos, falo como objeto imaginario, flujo imaginario, lista impenetrable, si no se le atañe con nosotros el fonema respecto de la mirada, la voz, el nada. Bueno, me interesaba citar este corte no solamente en relación al sujeto, sino... Ay, me fui. No, estás. Bueno, a mí se me puso se me pone en la pantalla, no los veo. Se me puso en negro. Ahí te silenciaste. Bueno. Está silenciada, ahora sí. Ahí sí, bueno. Sí. No, te silenciaste. Pues, es que se me va la pantalla, no sé, porque se pone en negro. Pero bueno, si me escuchan está bien, yo no los veo. Bueno, para mí, hasta acá el recorte que yo pude hacer, como salió, obviamente, no sé si es como estaba propuesto por mí, pero bueno, y no sé, si les parece, yo dejaría acá y dejaría abierto para la conversación. No sé qué te parece, Tamara. Sí, estaba mirando para que nos quede en la grabación, en la versión del sujeto, el párrafo que leíste es en mi edición, página 797, pero es más allá de las ediciones lo que viene después de cuando aparece el grafo completo. Digo, para si alguno Exacto, después para quiere... ubicarlo ahí. Sí, Si porque hay después otras quieren... ediciones que están en otra página. Claro, o por ahí hay gente que lo tiene en alguna versión online.
Bueno, si quieren abrimos. Daniel, dale. ¿Se Sí, escucha bien? ¿Se escucha? se escucha perfecto, ya me la anoto a Ida. Gracias. Yo quería retomar varios puntos que tomó Trini. En principio, quiero marcar esta cuestión de que aparece de vuelta la idea de la representación. Y cuando dice, el sujeto en el fantasma está representado por el corte. A mí me gustaría que lo dejemos subrayado para retomarlo en algún momento respecto de el estatuto que va teniendo la representación en estos textos que estamos leyendo. Tomando en cuenta la definición próxima del seminario 9, el significante representa al sujeto, ¿no? Pero quería tomarlo acá como está en el seminario 6. El otro punto es cómo retoma la cuestión del corte, que es el sujeto se identifica con el corte. Entonces, está representado por el corte, se identifica con el corte. Y en ese punto de la identificación con el corte, no es patrimonio de la perversión, sino del sujeto, que dar fervorfen, yo preferiría traducirlo por rechazado y no por fortuido, preferiría que fervorfen en este marco lo traduzcamos como rechazado. Y cómo aparece alineado el fervorfen o ferverfen en relación al pienso luego soy. Inmediatamente deja indicado eso, no lo retoma, pero lo deja indicado. Recordemos que más adelante en varios seminarios vuelve sobre el pienso soy, pasaje al acto, acting out. Acá, ese pienso soy está en relación al ferverfen, ¿no? El sujeto queda fuera de ese pienso soy. Y otra vez, lo identifica con el corte, se identifica con el corte. Y ahí también aparece esto que Trinidad también marcaba, yo soy un soy, hay un ser, pienso luego soy, pero ese ser es el que puntúa algo en el discurso, y ese puntúa algo en el discurso está en función de un corte. Y por último tengo una pregunta, a ver qué les parece, que es la frase esta que es, tras la metáfora del padre, poseedor del goce, se esconde la metonimia de la castración. Entonces, me parece que tras la metáfora del padre, poseedor del goce, está aludiendo a Tótem y Tabú, cosa que ya vino haciendo varias veces en este seminario, no es la primera. De hecho, a continuación aparece el mito de Cronos, Urano, Zeus. Pero me llamó la atención que apareciera la castración en relación a la metonimia, se esconde la metonimia de la castración. Yo hubiera dicho, con disculpas de Lacan, la metáfora del padre, la castración, poseedor del goce, etc., se esconde la metonimia del deseo. Es decir, me gustaría más ubicar, creo, la castración del lado de metáfora y no del lado de metonimia, sabiendo que hay una relación entre metáfora y metonimia del deseo. Pero me llamó la atención cómo está estructurado el párrafo. Si quieren les indico bien, lo leyó Trini. Página 508 cuando empieza la clase 2, ¿no? Del punto 2. Perdón, ¿de qué traducción, Daniel? De la de Paidós, que es la que yo estoy usando, yo también la estoy usando. Es en el apartado 2, Laura. No, yo no uso esa traducción, no sé. Y Gracias. después, inmediatamente después que aparece el primer uso de la palabra ferverfum, para que lo ubiques. 3 párrafos después. Me gusta la manera de plantearlo porque retoma muchas cuestiones que ya hemos trabajado de la función que tiene el corte, la identificación del sujeto con el corte. Habla de representado en el fantasma por el corte.
Recordemos que en el fantasma el corte son varias cosas. Puede ser la barra, puede ser el punzón mismo, la caída del objeto, la presencia del objeto. Digo, me parece interesantísimo cómo está como dando vueltas Lacan. Y esta articulación con Descartes. Pienso soy, rechaza al sujeto, que necesariamente tiene que hacerse representar en el fantasma. Y paradójicamente, ¿cómo se hace representar? En el corte, por el corte. Hasta acá. Aida y después Claudia y vemos. Bueno, varias cosas. Me parece interesante que cuando Lacan empieza a hablar de la metáfora paterna, hace un lapsus 2 veces con los personajes, quién castra a quién. Eso está señalado por Rodríguez Ponte en la versión del que yo trabajo con esa. Y de paso les comento que si se meten en la versión de Rodríguez Ponte, está en inglés, pero está el artículo de Gillespie, que Lacan trabaja en esta clase. Lo pueden hacer por internet, en la cantera freudiana Jacques Lacan. El primer seminario que aparece es el seminario 6. No están todas las clases del seminario, pero esta sí está. Y al final de la clase está el artículo de Gillespie. Ahora, yo tengo una dificultad con la escritura. Otra cosa antes de eso. Me parece, me interesa lo que está planteando Daniel de la cuestión de la representación, pero yo lo pensaría, es cierto que Lacan lo trabaja mucho después, esto lo despliega mucho en el seminario 12, que no se trata de la representación, sino del representante. Y me parece que deberíamos tratar de pensarlo en función de la escritura que implica la articulación en el fantasma. En ese sentido, como escritura, ¿sí? que se produciría una escritura en el análisis. Ahora, yo tengo además una pregunta que quisiera que me ayuden a pensar, porque no entiendo bien la escritura esta de Phi, Losange y DA. Y no la entiendo, ya no es la primera vez creo que aparece, creo que apareció en otra clase y me trae dificultades. Y mi pregunta es, ¿qué relación hay entre esa escritura, Phi, Losange, idea, punzón, idea, con la escritura de sujeto barrado, punzón, demanda? Que Lacan siempre sostiene que es a qué se reduce el fantasma en la neurosis, que el fantasma en la neurosis se reduciría a la fórmula de la pulsión. Por eso dice, por eso nos enteramos de las pulsiones parciales trabajando con la neurosis. Bueno, esa es una dificultad con la que me encuentro y si me pueden ayudar para pensar esta escritura que no termino de entender la relación. No es que no entienda la relación entre IDA y A, porque si uno piensa en el grafo, evidentemente, a nivel de lo imaginario, la imagen especular, eso está en función del objeto A en el fantasma, pero lo que no entiendo es por qué pone falo ahí. Claudia quería hacer una intervención y después, bueno, apelamos a algunas otras intervenciones. Bueno, primero quiero agradecerle a Trini porque me gustó mucho tu puntuación, es muy orientadora, fuiste haciendo una selección que a mí me parece que está muy ajustada, y las citas,
y dejaste algunas preguntas, hay una particularmente que me interesaría tomar. También me parecen muy interesantes las preguntas que plantearon Daniel o los temas y Aida. Creo que hay cuestiones que por ahí van a requerir, como decían, otra bibliografía, ¿no es cierto? Que acá no está para poder desarrollarlo. Lo mismo que algunas de las preguntas que planteaba Trini, pero bueno, tomo algo y vemos a dónde podemos ir. Digamos, a mí me resulta un seminario además que es muy, a ver, como que orienta mucho en la clínica, ¿no? Particularmente para algunas cuestiones de la clínica, digamos, con los pacientes neuróticos y con los pacientes psicóticos. A mí por lo menos me hace pensar muchas cosas o me resuena. ¿Qué sería esto del corte en relación al deseo del otro, ¿no? Como que el fantasma es esa estructura en la que está en juego algo de lo perverso, aún en la neurosis, ¿no? Que sería ofrecerse a el goce del otro. Pero que por algún motivo, como bien lo recordaba Trini hacia el final, alguna vinculación con las pulsiones parciales tiene, y con los objetos de las pulsiones parciales. Lacan lo dice al principio de esta clase, lo deja ahí, ¿no? ¿Cuál es la relación? Que esos objetos son objetos desprendibles, cedibles, perdibles, y que llevan al objeto, digamos, en falta por estructura, que es lo que representaría el corte. O sea, con el fantasma podríamos decir tanto va el cántaro a la fuente que al fin se rompe, ¿no? En algún momento la insistencia de la pulsión va a llevar a ese corte. Cosa distinta respecto del síntoma, como también me indicabas, porque el síntoma es soporte del corte, el síntoma de por sí se atraviesa al otro, ¿no? Como va a decir Lacan. El fantasma lleva al corte, ¿sí? Es lo que entiendo. Y por eso hay un momento en que el sujeto, como objeto, cubre la castración del otro, hasta que esto, digamos, eclosiona, se produce el corte, se identifica con el corte, o yo también podría decir con el objeto en plena pérdida, y deja expuesta la castración, la del otro y la del sujeto. Lo que, digamos, la dificultad en la psicosis es justamente que no logra armar ese anclaje por fuera del otro, ese lugar por fuera que le permita esta operación. Ahí es donde tomo la pregunta de Trini, ¿cuál es la relación entre splitting y spaltung? Me parece a mí que Lacan fue trabajando la spaltung en relación al efecto de la metáfora paterna y la caída bajo represión primordial de un significante, del significante de la falta. Y esa es la spaltung, porque es la organización primera del aparato, que no puede ser lograda de esta manera en la psicosis, por eso no hay un lugar que quede por fuera. Lo que sería, lo que cae bajo represión primordial, queda por fuera. Digamos, en mi experiencia que tengo en hospital de día, que hace muchos años que superviso el equipo de familia, todo esto se puede aprovechar muchísimo para entender las dinámicas donde el paciente, a través, digamos, de las alucinaciones, en fin, de distintos fenómenos de la psicosis, intenta todo el tiempo la sustracción, que el neurótico puede lograr a veces a través de esta insistencia, digamos, del fantasma. Pero siempre suele verse como una respuesta del sujeto las distintas formas de tratar de sustraerse, ¿no?, al deseo del otro. El splitting sería una forma de fragmentarse. Es muy frecuente verlo en la psicosis, ¿no es cierto? Es la forma que encuentra de sustraerse porque no tiene el significante de la falta caído bajo represión para poder hacerlo de otra manera. Por eso me parece muy clínico, o sea, muy aprovechable, y por eso esa pregunta que hacía Trini me parece también interesante,
Y quedaba para mí la de Aida también en relación a la cuestión de la fórmula del fantasma, la fórmula de la pulsión y el falo. Un tema que dejó planteado al final Trini es el tema del objeto del deseo o el objeto en el deseo, ¿no? El objeto del deseo pareciera ser idea, todos los sustitutos posibles, ¿no? El objeto en el deseo sería el objeto causa, sería el objeto en falta por estructura, ¿no? Digamos que un deseo bien decidido, que se contrapone a ser el deseo del otro, se supone que tiene el objeto en el lugar de la causa, el objeto A, ¿no? En el lugar de la causa. Y una última referencia, bueno, el falo, digamos, llevaría toda por eso una elaboración, pero entiendo yo que es el significante falo, que sería el que homologa en el plano real simbólico lo que sería en lo real el objeto A. Entonces, ese significante con que el otro no cuenta, y es más, el sujeto mismo no cuenta de manera consciente porque está reprimido, pero está en sus síntomas, ¿no? Me hacía acordar una frase que dice Lacan en la conferencia de los psiquiatras, que él dice más o menos así, que el psicótico está siempre con el A en el bolsillo, porque como no logra ese anclaje que le permite castrar al otro, y posicionarse frente a su deseo, todo el tiempo tiene que estar, digamos, generando hechos con los objetos pulsionales, ¿no? Con el A en el bolsillo. Así que no te podría decir más, Aida, en relación a esta fórmula, ¿no? Creo que podemos ir aislando algunos elementos simplemente. Idea diferente de A, falo, si pudiera ser en este caso el significante falo, ¿no? El significante de la excepción, el que representa al sujeto, según podemos trabajar en otros seminarios. Pero todavía no puedo dar cuenta, ¿cierto? O sea, faltaría seguir trabajándolo realmente. Bueno, gracias. Silvina estaban y Laura después. Perdón, pensé que le tocaba no sé, a Claudia, que ya habló, claro. Bueno, buenas tardes. Bueno, Trini, qué valiente. Esta clase es muy compleja, muy, muy compleja. Yo estaba tratando, había tomado nota de algunas cuestiones a partir de lo que fuimos escuchando. Y en realidad tenía toda la intención de contestarle a Aida, si podía yo, ¿no? Como articular algo de esta fórmula que Lacan plantea en el o bien o bien. Voy a empezar por ahí, no me va a salir porque recién intenté escribirlo y es más difícil ponerlo en palabras de lo que creía. Pero bueno, Lacan llega a escribir esta fórmula en esa clase luego de hablar de ese agenciamiento del yo que se hace el sujeto, de nombrar que el deseo no es una demanda y que a partir de esa sustitución del sujeto por el yo, lo que demanda ya nunca será aquello que tenía que ver con el deseo. Y cuando habla también en esa clase de la identificación a falta de ser, ¿no? Dice, entre la falta de ser hay una identificación al falo a nivel de lo inconsciente, y el ideal petit otro, que dice, no sé si se recuerdan, dice, digo petit otro porque es un otro chiquito de la edad del nene, ¿no? Dice, en esa primera identificación que tiene que ver con lo especular,
lo que dice es que no es un petit otro cualquiera, sino que, bueno, después haciendo la referencia a San Agustín, dice que es ese otro en posesión del seno materno. O sea, esa en relación a todo esto que voy nombrando, que escribe esa fórmula. Como dice Claudia, bueno, para que lo podamos seguir pensando. Luego, una de las cosas que trataba de extraer, algunas cuestiones que trataba de extraer de la clase, es que la intervención analítica, digo, por lo que venimos trabajando desde hace un año, ¿no? Más de un año ya, en Lacan, evidentemente, siempre opera sobre el fantasma. Es sobre el fantasma. A nivel del fantasma. Esto quiero decir. Otra cosa que me parece muy importante y también difícil es que Lacan dice que hay que diferenciar entre fantasma perverso y perversión. Y el fantasma perverso es el que encontramos en la neurosis, evidentemente. Cuando hablamos de la perversión, y él cita a Lolita, ubicando al perseguidor como perverso, a mí me hacía pensar en un par de clases que veníamos trabajando respecto de lo que la posición del perverso ante el deseo del otro, ¿no? Como en ese, yo no leí la novela, cosa que hoy lamento, y la película deja mucho que desear respecto de lo que es la novela de Nabokov, pero sí hay algo donde para nada se le presenta, tal como lo había dicho Lacan, como enigma el deseo del otro, el perverso. Eso era lo que quería como más que nada puntuar, por si después alguien desea recoger, digamos, el guante y aclarar un poco, sobre todo esto de cómo pensar, por dónde pensar la perversión en ese punto, ¿no? O hasta acá, nada más. Bueno, y nada menos. Todo eso, digo. Laura, querías... Bueno, primero que nada, gracias por volver a recibirme y comentábamos al principio que la única ventaja tal vez de todo el horror que estábamos viviendo con esta pandemia es que nos permite estos encuentros. Por ejemplo, para mí estar en el conversadero, aunque estoy en mi casa, que está muy lejos de Buenos Aires, hay que aclarar. Bueno, también agradecerle a Trini la puntuación que ha hecho, y yo voy a tomar dos cuestiones, una que tiene que ver con los textos literarios y otra que tiene que ver con cómo leer esta escritura, lo que plantea Aida, que me parece muy interesante. Hay algo que tú dijiste, Trinidad, que estoy de acuerdo, ¿no? Que dijiste, lo dijiste muy al pasar, en Lolita, Lacan no habla del autor. Claro, es una aclaración que tiene que ver con que cuando habla de Gide, habla del autor. Pero es porque Gide, en su obra, se habla de alguna manera. En cambio, aquí en Lolita, es una novela de ficción, absolutamente, ¿no? La escritura de Gide es otra cuestión. Y lo que a mí me interesó de la novela, son los nombres de los personajes. Yo no sé si alguna vez se dieron cuenta de los nombres de los personajes, pero la cuestión del objeto está en el nombre. Se llama Lolita, que Lolita es Lola, y Lola es Dolores. Se llama Dolores, que en inglés lo dicen Dolly, que es muñeca, muñequita. Entonces está el dolor y está la muñeca, o sea, yo no sé si de verdad Nabokov
lo hizo sin querer. No lo creo. Yo creo que lo recontra ha pensado. Nunca leí algún estudio sobre esto. Después, el nombre de él, del profesor, es Humbert Humbert, que es esta cuestión de la repetición en el nombre que alude al doble, ¿no? Donde el protagonista va a estar atacado por su doble y va a ser el asesino de su doble. Y luego el asesinado, que es el gran perverso de la historia, se llama Kiltree Clare, y Kiltree suena a guilty, que es culpable, y Clare quiere decir claro. Uno podría leer en ese nombre claramente culpable. Y el apellido de Lolita es Hayes, que quiere decir calina, niebla, ¿no? Que es la que no se entera de nada, está en la nube, digamos, de la neblina, entre comillas. Esta era una cuestión bueno, no has tomado lo de G, esto creo que es lo que decías que quedaría para otra clase, o para otro encuentro, así que no lo voy a tomar. Pero en la traducción que tú trabajas, Aida, que es la misma que trabajo yo siempre, además, creo que, lo digo en serio, me parece que no hay que trabajar con Paidós, sino con la de Rodríguez Ponte, que tenemos la suerte de que ese hombre haya hecho el trabajo que hizo. Él habla de esta escritura fantasmática justo después que habla de la homosexualidad femenina y la homosexualidad masculina. Y dice de la homosexualidad masculina que la posición es de el falo, en tanto que objeto interno de la madre, y lo tiene el ideal, ¿no? El splitting, en el objeto de deseo. Y él dice, en la homosexualidad femenina, ¿saben qué? Lo mismo. Y da como ejemplo la caída de la joven homosexual femenina de Freud, donde dice que es darle, que es esa caída es ofrecerse como falo que el ideal no tiene. Y yo pensé que era una escritura del fantasma perverso. Es como yo lo leí. A lo mejor es estoy equivocada, sería para discutirlo, ¿no? Pero como tú lo traías, evidentemente él no lo retoma nunca más esto, ¿no? Aparece muy en estos primeros textos y después no lo teoriza como un fantasma perverso, pero es como si fuese como un intento de escribir un fantasma perverso. No sé si están de acuerdo, bueno, lo leí por ahí. Claudio estaba queriendo tomar la palabra. A ver, tengo sonido, ¿no? Sí, te escuchamos. Primero una cosa que dijo Trini al pasar, una articulación que hizo al pasar, que creo que valdría la pena como darle más énfasis, que es cómo en este momento Lacan caracteriza la escena del masoquista, ¿no? Como le parece lo esencial de la escena, cosa que después va a ir variando, pero no creo que uno debiera desatender este momento, ¿no? La idea de que el goce se produce en una especie de escenario donde el sujeto está frente a otros que hablan de él decidiendo su destino, qué van a hacer con él, como si fuera nada, ¿no? Por eso me pareció interesante esa relación entre la nada a la que es reducida el sujeto del que se habla en tercera persona. Ustedes recuerden que la tercera persona no es una persona, en el sentido gramatical, es eso de lo que se habla, y eso de lo que se habla es nada, ¿no? Por eso me pareció interesante recuperar lo que alguna vez leímos de sujeción sujeto, que en la lista de los objetos parciales, de los objetos que Lacan enumera,
aparecen el fonema y el nada, ¿no? Y él dice que sin el nada, esa lista sería como, no incompleta, no serviría. Así que habría que, me parece que darle un valor a ese nada, a esa nada. Uno escucha a alguien decir que o no tiene nada o es nada, ¿no? En discursos más melancólicos, pero esta idea de reducir a nada a alguien, y nada quiere decir, entiendo acá Lacan todavía habla del sujeto hablante, nada quiere decir nada que decir, yo entiendo eso, ¿no? Un objeto que no habla, ¿no? Del que se habla pero que no habla. A eso se reduce el masoquista en tanto se identifica a un objeto, nada. Esa es una cosa. Me parece interesante retomar su versión de sujeto en ese listado de los objetos. Después me parecía interesante cómo Lacan, hablando del corte, mete la puntuación, porque incluso creo que en la sesión siguiente del seminario, que creo que habría que leer, yo tenía ganas de irme al seminario, pero me parece que habría que incluir, quizás en el comentario que haga Trini, la última parte de esta sesión, podría incluir algo de la última, de la que le puso Miller hacia la sublimación, porque en realidad es como un deslizamiento que Lacan va a ir haciendo para ocuparse desde el deseo más a la pulsión o al goce para pensar la sublimación en el seminario de la ética, donde también aparece la idea de nada como el fantasma sadiano de la nadificación, no sé, me acuerdo ahora, ¿no? De lo que estoy diciendo. Pero esa transición para pensar la sublimación, para hablar de Gide, porque en Gide no se trata solo de la perversión, sino también de algo que él realiza escribiendo. Hay algo de la sublimación que tiene que ver con la escritura del deseo, y después la pulsión. Bueno, respecto de eso, me parece interesante que Lacan ubique al sujeto en el corte, porque el corte es el corte de sesión. Entonces hay como una especie de reivindicación, si se quiere, o de la importancia que Lacan le da a ese modo de intervención, ya sea por la interpretación o el corte. Acá están identificados interpretación, corte y puntuación, cosa que yo he leído alguna vez intentos de distinguir corte y puntuación. Acá, corte, puntuación, interpretación, significante, palabra, son términos que en ciertos momentos son equivalentes en esta clase, por lo menos. Respecto del corte, que estuvo muy bueno lo que leyó Trini, porque eso que comienza con la pulsión y el corte, después continúa en el fantasma, en la elaboración de Lacan de su versión de sujeto. Pero yo había encontrado en la página 774 de los escritos, su versión de sujeto, algo que tiene que ver con lo que Daniel preguntaba respecto de la representación, y que alguna vez pensamos respecto de la relación entre resto y causa en el fantasma respecto del objeto. Les leo un fragmento que me parece que vale la pena, ¿no? Porque ahí está pensado el fantasma como un modo de deshacimiento del otro. Así lo entiendo, ¿no? Es como si esto anticipara lo que después va a llamar alienación, separación. Si la demanda tiene algo de sujeción al otro, al capricho del otro, a su omnipotencia, y acá lo llama algo así como que hace necesario el fantasma del refrenamiento del otro por la ley, hay algo del fantasma que es autónomo de esa ley, dice. Es autónomo de esa ley que estaría siendo necesaria por el fantasma de omnipotencia del otro. Respecto de eso dice entonces, ¿ustedes se acuerdan que la demanda tiene que ver con lo incondicional de la demanda de amor y ese modo absoluto de someterse al otro? En esa incondicionalidad aparece la idea de la condición absoluta, en ese viraje que Lacan ubica en el fantasma. Entonces dice, lo leo, por una cierta simetría singular, invierte, dice, lo incondicional de la demanda de amor, donde el sujeto permanece en la sujeción al otro, para llevarlo a la potencia de la condición absoluta, donde lo absoluto quiere decir deshacimiento.
es decir, separación. Por la ganancia obtenida sobre la angustia para con la necesidad, este deshacimiento es un logro, ya desde un modo más humilde, bajo el modo que lo entrevió Winnicott, bajo el modo del objeto transicional, ¿no? Lo nombra de ese modo. Entonces, él agrega, digámoslo, esto no es más que emblema, dice, el representante de la representación, en la condición absoluta, está en su lugar en el inconsciente, donde causa el deseo según la estructura del fantasma que vamos a extraer de él. Es una frase compleja, pero por lo que venimos leyendo, me pareció que era muy interesante retomar esta enigmática frase. La leo de vuelta. Digámoslo, esto no es más que emblema. El representante de la representación, en la condición absoluta, está en su lugar en el inconsciente, donde causa el deseo según la estructura del fantasma que vamos a extraer de él. Con lo cual, un poco esto se aproxima a lo que Trini había dicho, de cierta proximidad entre el sujeto del inconsciente y el sujeto del fantasma, ¿no? Pues aquí se ve que la nesciencia en que queda el hombre respecto de su deseo es menos nesciencia, es decir, ignorancia de lo que pide, que puede después de todo cernirse, que nesciencia de dónde desea. Es una pregunta que Lacan se hace en su versión de sujeto, y también se la hace en el seminario, ¿no? ¿Dónde está el sujeto? ¿Dónde desea? Para Lacan es como la pregunta, ¿no? Y me parece que la respuesta tiene que ver con el fantasma, ¿no? Es el fantasma el que sostiene el deseo, sea en la neurosis o en la perversión, ¿no? Me parece que también es importante quitarle a la perversión el peso moral que tiene el término perversión en Lacan. Creo que es lo que hace él en la sesión siguiente, cuando discute con el conformismo reinante del psicoanálisis, entre los psicoanalistas, la moralidad reinante respecto de la realidad a la que habría que adecuarse. Entonces, la perversión aparece como una especie de lo que resiste a la normalidad, lo que resiste al conformismo. Así que el fantasma, incluso perverso del neurótico, también sería como el síntoma, algo que resiste a ese conformismo reinante. Por eso me parece interesante la idea de desmoralizar el psicoanálisis, ¿no? Que eso es una tentación, me parece. Bueno, eso, por ahora está bien. Volvió a levantar la mano Silvina y Laura. No sé si vos, Clara, querías participar, comentar algo. Ah. Silvina anda por estos pagos. Si no, Laura, y después vemos. Vale. Al escucharlo a Claudio, me di cuenta que me quedaron dos cosas en el tintero. No había apuntado. Uno es la cuestión de la nada como objeto. A mí esto lo leí casi cuando entré en Lacan. Era chiquita. Y fue como un enigma brutal para mí, brutal. Y la única respuesta que yo me he dado no ha sido hace mucho tiempo. Si bien esto que estamos hablando hoy estoy de acuerdo, hay en el acto masoquista una nadificación del sujeto, pero donde yo me lo encontré en la clínica, y lo estoy pensando por ese lado, algún día lo escribiré, es en la melancolía. Yo diría que el nada es el objeto de la melancolía. Y que el melancólico no es un loco al uso, justamente porque hay ese objeto. Pero bueno, es una hipótesis totalmente casera por el momento. No, es que me parece que se escucha eso. Soy nada, Sí, se escucha. Sí, totalmente. Sí, bueno, está en Freud ya. En Duelo y Melancolía ya está. Claro, claro. Pero a mí se me iluminó como desde la clínica y lo volví a buscar, digamos, en Freud. Tengo mucho éxito, creo que lamentablemente tengo mucho éxito en el trabajo con melancólicos, entonces he tenido unos cuantos. Los melancólicos que he tenido en análisis son grandes intelectuales y grandes lectores,
por lo cual nunca puedo escribir de ellos porque van leyendo todo lo que escribo por todas partes y no quiero escribir tan directamente de alguno de estos casos. Y la otra cuestión que había pensado es que la cuestión del masoquismo para mí se ilumina en realidad en el seminario de la angustia, ¿no? Claudio, tú decías después la cama decir otras cosas, pero no se contradice, se enriquece. No, claro. Se enriquece porque esta cuestión de la nadificación del sujeto, de la objetalización y nadificación del masoquista, es para provocar la angustia del otro. Y me parece que esto es importantísimo, ¿no? Por esta cuestión de lo que estábamos antes hablando del falo y del ideal. O sea, la búsqueda fantasmática del masoquista, él nadificándose queda del lado del falo, y la angustia del otro queda del lado del ideal. Tenemos Silvina, que antes había levantado la mano, se agregó Diego y después Claudia. No, perdón, es que yo no sabía que había que bajar la mano, Tami. Listo. Entonces Diego y después... Ya hablé, gracias. Muy amable, gracias. Diego y Claudia. Bueno, espera que voy a bajar la mano si no me queda también levantada. Ahí está. No te da la mano, che. Quería retomar un poco lo que había dicho Laura en su intervención anterior, que me pareció muy interesante, Laura, tu lectura de la novela Lolita, todo ese trabajo que hiciste en relación a los nombres, la verdad que me gustó mucho. No había reparado efectivamente en todos esos juegos significantes, siendo que, bueno, Nabokov juega mucho con los significantes, ¿no? En la novela. Pero tu comentario me hizo acordar algo que no había pensado, que es la cuestión del doble, en este librito de Otto Rank, el viejo libro de Otto Rank sobre el doble, porque uno de las ficciones que él trae a colación como ejemplos, él trabaja ejemplos de literatura, el retrato de Dorian Gray y demás, trae un ejemplo cinematográfico que es El estudiante de Praga, donde hay algunos puntos de contacto con la historia de Humbert, no por el lado de la perversión, pero sí con la relación que se arma ahí entre el protagonista, lo que Lacan llama el héroe, y el perseguidor, que es interesante para pensar, ¿no? Cuántas veces en la cuestión del doble, del IDA, aparece la cuestión de la persecución, ¿no? Bueno, por algo Lacan hablaba de conocimiento paranoico en ese punto. Porque en El estudiante de Praga, no sé si la vieron esa película, que trabaja Rank, el protagonista ve salirse del espejo su propia imagen, el doble en este caso sale literalmente del espejo y toma cierta autonomía, pero el doble siempre aparece, dice Rank, en los momentos en los que el protagonista está por encontrarse con la mujer amada, ¿no? Lo persigue, lo hostiga y siempre interrumpe los momentos en los que él está por acceder a su partener, diría Lacan, en esta clase, ¿no? Y tiene un final bastante similar, nada más que con una vuelta ficcional más, que es que cuando el protagonista del estudiante de Praga le dispara a su doble, a su perseguidor, se descubre él mismo, ¿no? Disparado, es decir, le dispara al doble y se mata a sí mismo, y observa, ¿no? Se mira al pecho y observa que la herida de bala la tiene en su propio cuerpo, ¿no? Ahí está como todavía más enfatizado el carácter. Me contaste el final. Es como igual que William Wilson. Me contaste el final. ¿No? Perdón. Estoy citando a Rank de memoria, porque no encontré la referencia. Fui a buscar el librito para buscarlo donde estaba. ¿Leíste William Wilson? Pero bueno, me parece que es interesante esa articulación que vos traías en relación al doble para pensar estas otras referencias, ¿no? Literarias en relación al doble. Bueno, está William Wilson, como dice William Wilson. En William Wilson, cuando lo mata con una espada, se atraviesa la espalda él mismo. Es la misma idea. Es Poe. Es Poe. Es Alain Delon.
¿no? Sí. Alain Delon hizo William Wilson. Bueno, y después, siguiendo con Lolita, nosotros volvimos a mirar la película con Sil, la que conseguimos, la del 97. Es bastante distinto, ¿no? La impresión que da la película de la que da la novela. La película, yo recuerdo porque buscamos algunos comentarios críticos sobre la novela que han hecho algunos autores, y Nabokov estaba bastante enojado con la caracterización que se ha hecho de Lolita, ¿no? Después de las diferentes versiones cinematográficas, la de Kubrick primero. Perdona, lo que ocurrió es que Nabokov hizo el guión, sí. y se lo desarmaron totalmente, sin Exacto. decirle nada. Exacto. Ahí hubo una historia gorda. Sí. Porque en las dos versiones cinematográficas, Lolita parece más perversa Lolita que Humbert, ¿no? Y él dice en una entrevista del 77, me parece, que de ninguna manera eso era así en su obra, que Lolita, digamos, él dice una frase así muy interesante, como que solo bajo la mirada perversa de Humbert hay ahí una níncula, ¿no? Solo bajo la mirada del protagonista se podía ver en Lolita lo que él llamaba una níncula, que de ninguna manera Lolita era perversa. Y en la película, por lo menos en la que vimos recientemente, y creo recordar en la de Kubrick también, aparece una caracterización del personaje completamente distinta, ¿no? Pero eso es justo lo que dice Lacan, que es el perverso el que hace del otro un ideal. Sí. Y fíjate lo que le pasó después a esas dos chicas que hicieron Lolita. Desastre. Sí. A las actrices, ¿no? Sí, a las actrices, sí, eso lo leí. Sí, o sea, se cayeron del pedestal del ideal y se hicieron torta. ¿Se hicieron torta? No. ¿Qué quiere decir? Tuvieron una vida totalmente destrozada las dos. Ajá. Lo dice en español sí. de Barcelona, no lo dice en el español coloquial, argentino. muy claro. coloquial. Se olvidó del argentino. Laura se olvidó en del argentino argentino. sería se hicieron pelota. No sé. Mirá las metáforas que se utilizan, ¿no? Bueno. Quiero decir que el personaje les destrozó la vida. Sí, sí. A las dos. Es muy fuerte. Sí. ¿Terminó, Diego? Yo quería retomar lo del objeto nada. Me parece muy interesante lo que planteaban tanto Claudio como Laura. Y me parece que justamente el objeto nada puede ser perfectamente el objeto en el fantasma, o por ejemplo como lo vemos en la melancolía, pero quería como remitirme primero a algo que dijo Claudio, que es que acá está trabajando Lacan cuestiones que preanuncian lo que podrán ser las operaciones de alienación-separación, ¿no es cierto? Y que justamente, visto desde el lado fantasmático, este objeto nada, yo lo pongo en estos términos, no está del lado de la separación, sino de la alienación. Por ejemplo, en la melancolía, por algo Freud ubica la melancolía como una neurosis narcisista, ¿no? Entonces, por algo también Laura decía, bueno, esta nada es un falo, ¿no? O, por ejemplo, en el masoquismo, el papel, digamos, que cumple el objeto que, digamos, como que hace, ¿no? Del argumento masoquista, o, como podríamos decir, por algo, en la modalidad perversa, lo que está evitado es la castración y, por ejemplo, el orgasmo, que podría ser un equivalente a ese momento de vacío, que no es lo mismo que nada, ¿no? Digamos, el orgasmo podría ser perfectamente una representación, no sé si cabe la palabra para esto, de lo que es el vacío, de lo que es el agujero en el otro, ¿no? Queda un agujero en el otro en el momento en que el sujeto se lanza al orgasmo, digamos. Es algo que cae estrictamente en el campo del sujeto y no en el campo del otro. Bueno, la nada no. La nada es algo para el otro. Que creo que esa es la diferencia muy importante de cuando, por ejemplo,
estamos frente a un fantasma actuado, ¿no? Nosotros vemos en la clínica el alcance de los fantasmas actuados y son exactamente lo contrario de un acto del sujeto. Bueno, hasta ahí. Perdón, y equivalente con lo de estas actrices que hicieron torta me pareció perfecto, ¿no? En el sentido, no por tortilleras, sino porque, como vos decías, se tuvieron que caer y hacerse pedazos, diríamos, ¿no? Siguiendo tu imagen, porque se quedaron agarradas a algo que es un fantasma perverso, como no pudieron ir a la separación. Bueno, tal vez, ¿no? Digo, haciendo nosotros esta lectura así, fuera de contexto, por decirlo. ¿Sabes qué? Me parece que habría que, digo, para decir algo, ¿no? Respecto del nada, la nada, que una cosa es la nada como causa, y otra cosa es la nada como positivización de esa nada, ¿no? Que más bien parece un pleno, ¿no? Cuando vos decís, no soy nada, y ese es un ser, ¿no? Plenamente nada, y entonces, bueno, la idea de la caída, el pasaje al acto, identificado con nada, ¿no? Pero me parece que se podría pensar la nada como causa, vacía, ¿no? Y ¿sabes qué? Cuando hablábamos recién, me acordaba de cómo se podría pensar de otro modo la frase fatal del señor K, cuando dice, mi mujer no es nada para mí, ¿no? El no es nada quizás la destituye como la nada enigmática que era para Dora, ¿no? ¿Vieron cómo termina el seminario respecto de un grano de fantasía en la piel de la mujer? Toda mujer tiene un grano de fantasía en su piel. Es como decir, tiene una nada de fantasía en su piel, se podría decir, ¿no? Pero me parece que hay como funciones del nada o la nada. Una función negativa, una función positivizada. Yo creo que en la perversión hay cierta positivización del objeto, como reintegrable, recuperable, aprehensible, todo eso, ¿no? Identificable. Sí, acuerdo totalmente con lo que decís. No sé si nada logra transmitir el vacío, la falta de objeto, ¿no? Cuando en un regalo te dicen gracias, uno dice de nada, que por nada. Hay algo de la nada que se dona, ¿no? Está en el don. Pero como vos decías, me parece que queda sustantivizada, ¿no? Como que es que todavía hay sustancia en la nada, que es la diferencia con el vacío, me parece, o con el agujero. Pero también ¿no? es el modo que podemos escuchar eso, porque es lo que decía Laura, ¿no? Cómo eso se hace discurso en delirios, en quejas, ¿no? Esas cosas. Sí. Laura, Si no, ¿cómo sabríamos de eso, no? En los velorios se dice. ¿Qué se en dice? los velorios se dice somos nada. No somos nada. Claro, pero ese enunciado es justamente el colmo de la positivización. No nada es algo. No soy nadie, ¿no? No vino nadie, es que vino alguno. Cuando hay doble negación en castellano, se está afirmando. Yo siempre estoy muy, muy atenta a esos enunciados. Sí, muy en Freud presente. No valgo nada, es que soy un crack, ¿ok? O sea, ahí está la positivización. Bueno, si me permitís, Laura, tomando también lo que decías antes de la melancolía, que coincido por experiencia clínica, justamente Freud respecto de la neurosis decía, creo muy poco en el delirio de insignificancia de los neuróticos. O sea, como que a esto no había que darle lugar en la neurosis. Que no había que creerlo. Sí, totalmente, pero sale en el discurso, ¿no? Está en la superficie, está dicho. Bueno, el neurótico se encuentra más cerca de la excepción en su posición que de la nada.
En cambio, el melancolizado, el melancólico, es tremendo, sí, es tremendo. Ahí se escucha. Coincido plenamente, Laura. Por eso la queja neurótica no sirve para nada, es una huelga, es una aclaración de huelga al otro, es una negativa al otro, a la servidumbre. No sirve para nada, es una negativa a servir. Así yo lo escucho en la neurosis. En cambio, en un discurso melancólico tiene otro peso, tiene una densidad de peso que es pesadumbre, ¿no? Pero como dice Laura, eso, hay algo positivo en esa negatividad, ¿no? Bueno. No sé. Diego. Levanté la mano porque no sabía si había alguien antes para hablar. En esta distinción que hacía Claudia entre el vacío y la nada, que me parece también súper interesante, me acordaba que a propósito de la nada, es una reflexión de las que no hay muchas, de la anorexia en su enseñanza, ¿no? Cuando dice, no crean que la anorexia no come, sino que come nada, que no es lo mismo. Y efectivamente no se escucha, nada. Diego, no se escucha, hay mucha interferencia. Estás muy lejos, tiene Diego. que silenciar. Ya está. No, se acopla con Silvina, el sonido. Ya está. Muy graciosa. Todo lo que quieran escuchar ahí. No, traía a colación por la distinción que recordaba Claudia entre el vacío y la nada, que cuando Lacan refiere a la anorexia, en una de sus pocas referencias a la anorexia, dice, no crean que la anoréxica no come, sino que come nada, ¿no? Y efectivamente ese comer nada no la deja vacía, al contrario, puede soportar, digamos, esa hambruna porque está llena de nada, ¿no? Y a mí me parece que se podía ver este contrapunto que Claudia sugería entre el vacío y la nada, ¿no? O sea, porque dice, no es que no come nada, ¿no? Dice, claro, no es que no come nada, come nada. Come Exacto. nada. Y ahí Come tiene nada. un valor de vuelta positivamente trágico esa nada, ¿no? Claro, justamente no hay vacío, eso quiero decir, no hay vacío en ese comer. Igual quiero hacer un comentario que quizás es, no sé qué relevancia va a tener, pero yo cuando leí alguna vez algunas cuestiones sobre los signos de puntuación, si prestamos atención, y supongo que los escritos, los puntos, las comas, puntos y comas y demás, no están arbitrariamente puestos, ni al tuntún, como se dice, y lo que Lacan ahí puntúa específicamente es, entre paréntesis, agregar a la lista esa que había hecho del lesíbalo, el pezón, el falo en tanto imaginario, si no se le añade con nosotros el fonema, la mirada, la voz, 2 puntos, porque el guión implica poner lo mismo que 2 puntos, que no es otra coma, no es otro como la mirada, el fonema y la voz. 2 puntos, el nada. Me parece que también eso va en la línea de la diferencia de lo que imaginariamente, ya que dice el falo como objeto imaginario, pueden tener en su casi sustancia para algunos, lo que es el esíbalo, el pezón, el falo, a diferencia de el fonema, la mirada, la voz, que van por este lado de el nada. Solamente esa idea mía de ese guioncito es lo mismo que poner 2 puntos. ¿Vos decís que todos esa enumeración son nombres de el nada? Me parece que el nada, en tanto, están mucho menos tomados en esta cuestión que podría confundir, digamos, la psicología evolutiva, ¿no? De estos objetos parciales de el pecho, las heces, la fase fálica.
estos son intangibles, digamos, me parece que les da un relieve. Igual acuerdo totalmente con lo que dicen respecto de esta distinción de el nada y lo que citaba Diego es tal cual, y es respecto de lo que dice Lacan de la anorexia mental, comen nada. ¿Puedo hacer un comentario? Sí. Porque me parece que justamente la gran diferencia es dar ese cruce, ese paso en relación a la castración ahí, ¿no? Ese momento de separación, para tomar lo que se hablaba, donde es cruzar un umbral o no cruzarlo, es muchas veces llegar hasta el borde del abismo y retroceder, ¿no? O sea, como que ahí entre nada y la verdadera caída, digamos, ahí hay una barra que se cruza, ¿no? Yo me acordaba un texto, no me puedo acordar dónde está, después lo busco en todo caso, pero Lacan dice en un lugar que la tristeza es cobardía moral. Y me parece que está aludiendo a esto, a cierta cuestión de la melancolía, cobardía en el sentido de no tener la valentía de, digamos, del acto, ¿no? De barrar, de ese momento de barradura, de ese momento de ponerse por fuera del otro en lo que corresponda en la circunstancia, ¿no es cierto? Poder cortar con el ideal o cortar con el garante o con el que dice lo que hay que hacer, o la mirada del otro, o la aprobación del otro, ¿no? Bueno, cuando no se da ese corte y se da vueltas alrededor, él lo llamaba cobardía moral. En la tristeza, por ejemplo, no poder cortar donde hay que cortar. Para seguir pensando, ¿no? Y lo de la anorexia, sí, yo creo que es tal cual, ¿no? Es llenarse de nada, como parte de esta dificultad para la separación, ¿no? En ese camino, ¿no? ¿Me toca? Sí, sí. Vale. Te agradezco muchísimo, Tamara, lo que has dicho de los dos puntos. Me parece que efectivamente le da a los 4 objetos de las categorías, ¿no? Un valor de puro resto, de puro desecho, de puro nada, ¿no? Con el objeto caído, perdido y tal, por ese lado. Pero fíjate que entonces me entran en cuestión los otros. Yo he tenido 2 casos donde te diría que el objeto eran porque todavía está en análisis, los poros, y en otro caso el lagrimal. Una muchacha que se sienta, la primera visita, y dice, me lloran los ojos. Y se quita las gafas ahumadas que traía, y efectivamente tenía los ojos, y entonces yo le dije, eres llorada. Pero más o menos fue casi una entrada en análisis la primera visita, ¿no? Una cosa muy impresionante. Y evidentemente el objeto era el lagrimal, o sea, su análisis transcurrió con este llanto, ¿no? En torno a todo lo que, las significaciones y, bueno, este llanto. Y en otro caso, que todavía está en análisis, son los poros. Un paciente que cuando lo paso al diván, porque ya me había explicado que transpiraba mucho, me dice, mejor pon una toalla, porque te lo voy a dejar empapado. Y yo puse un toallón esa primera vez, y efectivamente lo deja empapado. Y luego me agencié de una manta que le pongo a él cuando viene a sesión. Ya se la pone él, la coge él, la manipula él la manta. Bueno, ya lleva muchos años en análisis y
cada vez suda menos, pero es una persona que antes de dar la mano se pasa la mano por el pantalón, porque está permanentemente con las manos mojadas. O sea, lo que le pasa por... Y además absolutamente asociado a vivir cagado. Cagado él, pero además con miedo, ¿no? Una persona absolutamente... Y él dice, ¿no? Es una frase de él, vivir cagado, ¿no? Es decir, que el sudor absolutamente asociado a las heces, ¿no? Con el mismo valor la pulsión. Con lo cual también ahí estaría nada. Uno podría pensar, ¿no? En ese caso de la lágrima y del sudor, también un valor de nada, creo. Bueno, ¿qué tal? Vamos cortando. Yo le iba a preguntar a Trini si pensaba que los comentarios que causaba iban a tono con lo que pensó. Es fuerte Bueno, que Lacan diga que el corte es el ser del sujeto, ¿no? Es fuerte, ¿no? ¿Qué ser es ese? Y que además está fuera de él, ¿no? Y lo que Trini enfatizaba Ferber fue radicalmente afuera. En fin, pero acá el significante es corte, ¿no? No habría otro corte por fuera del significante. Aunque hay un corte que fuera, también, las dos cosas Lacan dice, ¿no? Si podríamos incluir la última sesión también, Trini, no sé a vos qué te parece, porque él sigue con Gide, hablando de la sublimación, porque entre perversión y sublimación va a establecer como en Gide, ¿no? Una doble vía, me parece. Entre la vida de Gide y la obra de Gide hay algo que sublima, ¿no? Que lo hace letra, que escribe, que algo hace con eso, ¿no? Digo, no sé, ¿las separamos o las juntamos esas dos últimas? La última parte de esta sesión con lo que culmina el seminario. Es como, en esa culminación Lacan hace como una especie de, no sé, de revisión de lo que ha dicho hasta acá y el uso que tiene, la importancia que tiene la práctica del psicoanalista, ¿no? Bueno, igual podríamos leerlo, aunque no hablemos de eso, pero podríamos leer la última parte y el principio de las otras, de la última. Tenerlo por lo menos como referencia, ¿no? Sí, por ahí está piola eso, que Trini puntúe lo que queda por puntuar de esta reunión y todos leer esa última. Tener ese horizonte neurótico. Una curiosidad es la... Perdón, ¿qué leemos de hacia la sublimación? No, digo yo que me parece que está bien leer esta última parte de la sesión que va a comentar Trini, pero teniendo en cuenta en lo que sigue, porque lo que sigue tiene continuidad con esa última parte, me parece a mí. Y además es como una especie de conclusión de todo lo que venimos hablando, me parece. Lo que comenzamos en el 13 de mayo. Un final feliz para los post-freudianos sería, termina el ciclo con la sublimación. No es un final feliz, es un comienzo, porque ese final es un comienzo, fíjate. Está anunciando qué va a ser el seminario de la ética. El año que viene. Claro, en la ética. Y hay un giro ¿Cuándo muy grande, ¿no? hay que poner la fecha? ¿Qué Quería fecha? decir algo antes, que para mí hay una curiosidad muy linda en el texto, que es la referencia al seminario 2. Cuando habla de más allá del principio del placer y de la esquizofrenia. Es muy interesante ese párrafo. Es una recuperación del seminario 2, donde el discurso aparece como máquina
y la relación del esquizofrénico con el discurso, él lo dice de discordancia respecto de la máquina y la corriente vital. Y es ahí donde aparece el primero citado la Verwerfung, el rechazo. Y me parece muy interesante eso como cuestión. Sí. Para retomarlo también, Trini, no sé si te habías percatado que era en relación al seminario 2 que ahí lo dice, porque dice, durante todo un año le consagramos a más allá del principio de placer. Hablando del seminario 2, me gusta mucho esa referencia. Buenísimo. Sí, sí. A ver. Bueno, ¿cuándo puede ser la próxima, Tamara? El cuarto sábado es el 28 de noviembre. ¿Está si bien? les parece. Sí, sí, está perfecto. Sí, bárbaro. Que sea. Que así sea. Bueno, les mando un abrazo. Perdón, ¿pueden esperar un momento que me fije mi agenda por las jornadas de México? A ver si no... Dale. Sí, sí, y mientras, cuando está todavía nuestro colega, porque estaban algunos de México, o me pareció. Lo vi a Se me fue Ricardo ya. Sánchez. Ricardo, sí, que cuando Laura dijo estoy de lejos, Estaba Ricardo Ana. hizo una sonrisa. Acá andamos. Claro. Hola, ¿qué tal, Ricardo? ¿Cómo A estás, ver, Ricardo? ¿dijeron el 28? Sí. Ah, perfecto. Sí, sí, es la semana anterior, el 21. Y os digo una cosa, estuve mirando lo de la película que comentó Diego, y es una película, un guión hecho sobre, efectivamente, sobre el texto de Allan Poe y un cuento de Musset también. William Wilson. ¿Toman en cuenta a Claro, William Wilson? supongo que sí, porque no dice William Wilson, pero dice Allan Poe, así que supongo que es el cuento de William Wilson. Y sí, le cambiaron la espada por el revólver. Sí, claro, es una adaptación del cuento. Una genialidad. ¿También va a ser a las 2 de la tarde de allá? Sí, siempre es a la misma hora. Sí. Por ahora no cambiamos. Vale, pero cambia aquí. Hoy a la noche cambia la hora aquí. Bueno, que sea para bien. A mí no me gusta nada porque a las 5 de la tarde es de noche. Bueno, Bueno, muchas gracias. que sea leve. Bueno, buenas tardes. Que pase buen la fin de pandemia. semana. Gracias, Trini. No, Gracias, Trini. Un abrazo para todos. Cuídense. Chao, Ricardo. Un abrazo a todos por allá. Amigo.